Y bienvenidos a otro capítulo más de El Epítome del Horror, amigos míos. Saben, antes que nada, quiero empezar con una pequeña e interesante reflexión. Creo que de manera muy arrogante consideramos que ya hemos visto y vivido todo en este mundo, que ya comprendemos a totalidad nuestra realidad y que ya nada nos puede sorprender. Sin embargo, el mundo aguarda cosas muy oscuras y perturbadoras, incluso en los rincones más lejanos de los océanos. Sin mencionar u obviando lo que aguardan sus oscuras profundidades. Chicos, quizás hay secretos tan indeciblemente perturbadores que de llegar a comprenderlos, estaríamos condenándonos a una vil y completa locura. Si no me creen, el día de hoy quiero compartirles el relato de Dagon. Dagon, escrito por Howard Philip Lovecraft, publicado en 1919. Hago estas líneas en un momento terrible y de mucha tensión mental. Al caer la noche, sé que mi vida llegará a su ineludible final. Sin dinero, y ya acabada por completo la reserva de droga que lograba que mis días valieran un poco más la pena, soy incapaz de soportar más este sufrimiento, y volaré por la ventana de este ático hasta que mis huesos den contra el miserable suelo. No quiero que tengan en mente que soy un cobarde o un salvaje por mi adicción a la morfina. Al terminar de leer estas líneas que hice tan súbitamente, quizás puedan entender, ojalá en toda su extensión, el motivo por el que debo morir y olvidar. Fue en uno de los sitios más abiertos y desolados del Océano Pacífico, donde la embarcación de la que yo era tripulante fue alcanzada por el cazador de barcos alemán. Por ese entonces la Gran Guerra se hallaba en sus inicios y las fuerzas marítimas de los hunos aún no habían alcanzado su decadencia posterior. Así que nuestro navío fue capturado según las convenciones y la tripulación fue tratada con la consideración y el respeto debidos a cualquier prisionero de guerra. En efecto, la disciplina de nuestros captores era tan laxa que en una semana más tarde logré escapar en una pequeña embarcación con provisiones y agua para varios días. Cuando al fin estaba libre y con las ataduras cortadas no sabía mucho dónde me encontraba. No siendo un navegante experimentado, tan solo podía suponer someramente por el sol y las estrellas que estaba por debajo de la línea del Ecuador. No sabía mi longitud y no había tierra a la vista, ni costas, ni islas. El tiempo permanecía sereno y durante una innumerable cantidad de días divagué bajo el sol ardiente y sin rumbo, deseando el paso de un barco o la llegada a las playas de una tierra habitada. Pero ni tierra ni barcos aparecían, y yo empecé a perder la compostura en mi soledad, en medio de aquella inmensidad pendular del azul eterno. Todo cambió mientras aún estaba dormido. Jamás supe los detalles, ya que mi sueño, aunque intranquilo y lleno de ilusiones, fue constante. Cuando desperté, lo hice para hallarme medio hundido en una pantanosa extensión de infernal barro negro que me rodeaba en olas repetitivas hasta tan lejos como llegaba el ojo, y en el que mi embarcación se hallaba encallado a lo lejos. Si bien podría esperarse que mi primera reacción ante esta transformación asombrosa e inesperada del paisaje fuese la sorpresa, en realidad me hallaba más horrorizado que extrañado, ya que había en el aire y en el suelo podrido una atmósfera siniestra que me helaba hasta lo más profundo. La zona era un vertedero de cadáveres de peces corrompidos,
así como de otras cosas menos descriptibles que pude ver asomándome entre el fango asqueroso de aquella llanura interminable. Tal vez no debiera tratar de describir con simples palabras la terrible abominación que parecía adueñarse del silencio absoluto y la estéril inmensidad. No había absolutamente nada al alcance del oído, ni de la vista, excepto una eternidad de limo negro. Y a pesar de todo, la total inquietud y la monotonía del paisaje me llenaban de un pánico indescriptible. El sol ardía en un firmamento que se me hizo casi negro en su maligna ausencia de nubes, como reflejando los pantanos de tinta que había bajo mis pies. Mientras me arrastraba hacia el bote encallado, entendí que solo había una teoría que podía explicar mi situación. Debido a alguna catástrofe volcánica sin igual, parte del lecho marino debía haber emergido, revelando áreas que habían permanecido ocultas durante millones de años en las imposibles profundidades del océano. Tan enorme era la amplitud de esa tierra nueva alzada bajo mis pies que, por más que forzara el oído, no se oía el menor murmullo de oleaje. Tampoco encontraba allí ninguna ave marina para alimentarse de los animales muertos. Durante varias horas permanecí pensando y reflexionando en el bote, que yacía de lado y prestaba una sombra ligera según el sol recorría el cielo. Al transcurrir el día, el suelo fue perdiendo poco a poco algo de fluidez, tornándose rápidamente lo bastantemente seco como para permitir viajar a través de él. Esa noche dormí, aunque muy poco, y al día siguiente preparé un paquete de provisiones, necesario para un viaje en búsqueda del mar escondido, así como de un rescate factible. Al tercer día, descubrí que el suelo estaba lo suficientemente seco como para transitar con tranquilidad. El hedor a pescado era penetrante, pero me hallaba demasiado distraído en asuntos mucho más importantes como para preocuparme por aquello. Y, decidido, me puse a andar hacia una meta invisible. Durante toda la jornada avancé siempre hacia el oeste, guiado por un montículo lejano que sobresalía sobre los demás salientes de aquel desierto ondulado. Aquella noche hice campamento y a la mañana siguiente todavía estaba enfilado hacia el montículo, aunque parecía solo un poco más cercano que cuando le había visto por vez primera. El cuarto día alcancé el pie del saliente al caer la tarde, que resultó ser mucho más elevado de lo que parecía a lo lejos. Tenía un valle delante que hacía aún mucho más hondo su relieve sobre la superficie. Infinitamente cansado para subir, me dormí a la sombra del promontorio. No tengo idea de por qué mis sueños fueron tan extravagantes esa noche, pero antes de que la luna menguante maravillosamente deforme se hubiese elevado demasiado sobre la llanura de Oriente, me encontraba desvelado, empapado en frío sudor, decidido a no dormir más. Las ilusiones vividas resultaban demasiado fuertes como para intentar resistirlas nuevamente. Y al brillo de la luna entendí cuán idiota había sido al viajar durante el día. Sin el resplandor del sol ardiente, mi viaje hubiera sido menos agotador. De hecho, me sentí de nuevo lo suficientemente fuerte como para retomar la escalada que había descartado al atardecer. Recogiendo mis cosas, empecé a subir hacia la cima del promontorio. Ya he dicho que la monotonía eterna de la llanura ondulante producía un leve miedo en mí, pero creo que mi horror se vio acentuado cuando alcancé la cumbre del montículo y vi al otro lado un inmenso cañón o despeñadero, cuyas oscuras profundidades aún no iluminaba la luna. Me sentí como en el fin del mundo, mirando al borde de un caos impenetrable de eterna oscuridad. En mi pánico me venían oscuros recuerdos del paraíso perdido y del terrible ascenso de Satán a través de lejanos territorios de tinieblas. Al elevarse más la luna, empecé a discernir que las cuestas del valle no resultaban tan rectas como había previsto. Protuberancias y afloramientos de roca formaban apoyos seguros y fáciles para el descenso. Además, que a partir de unos cuantos cientos de metros la cuesta se hacía más benigna.
Motivado por un impulso que me resultaba difícil de explicar completamente, descendí con dificultad sobre las piedras y alcancé la más blanda ladera de abajo, hojeando aquel abismo sombrío que la luz aún no había colonizado. Sobre todo, captó mi atención un objeto gigante y particular de la opuesta ladera, que se erguía en vertical un centenar de metros más adelante. Un objeto que brillaba blancuzco gracias a los recién llegados rayos de la luna en alza. Era solamente una enorme pieza rocosa, como pronto pude comprobar, pero yo había tenido una clara noción de que su forma y ubicación no eran totalmente obra de la naturaleza. Un análisis más detallado me llenó de sensaciones indescriptibles, ya que a pesar de su gigantesco tamaño y de que se encontraba ubicado en un cañón abierto en el fondo de los océanos desde la infancia del planeta Tierra, vi más allá de cualquier duda posible que el misterioso objeto era un monolito tallado a la perfección, cuya titánica mole había conocido la mano de obra y quizás la adoración de criaturas racionales y vivas. Confuso y lleno de miedo, aunque no sin cierto estremecimiento de placer propio de un aventurero o científico, estudié los alrededores con mayor detalle. La luna, ahora cercana al cenit, resplandecía de manera misteriosa y vívida sobre los peldaños colosales que rodeaban el abismo, revelando un pequeño riachuelo de agua que fluía al fondo, desvaneciéndose en ambos sentidos y casi llegando a tocar mis pies cuando me detuve al pie de la ladera. Al otro lado del despeñadero, las minúsculas olas golpeteaban la base del gigantesco monolito, en cuya superficie pude ver entonces inscripciones talladas y relieves toscos. La escritura estaba basada en un sistema de jeroglíficos nunca antes vistos por mí, diferentes a cuanto hubiera visto en los libros. Consistía en su mayoría de símbolos acuáticos convencionales tales como moluscos, peces, anguilas, ballenas, pulpos, crustáceos y otros seres así. Algunos caracteres claramente representaban seres marinos desconocidos todavía para el mundo moderno, pero cuyos cuerpos en descomposición yo había contemplado en la llanura surgida del fondo del mar. De todo lo visto fueron los relieves pictóricos lo que más me impresionaron. Visibles claramente al otro lado del agua de por medio, gracias a su colosal envergadura, formaban un grupo de bajorrelieves cuyos temas hubieran podido despertar la envidia de cualquier doré. Creo que podría creerse que aquellos seres representaban hombres, o al menos cierto tipo de hombres, aunque se mostraban a los seres jugueteando como peces en las aguas de alguna cueva acuática, o rindiendo culto en algún santuario eterno, al parecer también bajo el agua. No me atreveré a entrar en detalles acerca de sus rostros y formas, ya que el simple recuerdo me provoca pavor. Deformes más allá de la imaginación de un Bulwer o Poe, resultaban a grandes rasgos terriblemente humanos, a pesar de que sus pies y manos eran palmeadas, labios penosamente gruesos y flácidos, ojos saltones y nublados, así como otras características aún menos felices por recordar. Cosa bastante extraña, parecían tallados sin guardar proporción con su escena oceánica, ya que una de las criaturas era retratada en una actitud de cazar a una ballena, representada apenas un poco más grande. Me di cuenta de su deformidad e inusual estatura, pero inmediatamente decidí que se trataba simplemente de los dioses imaginarios de alguna tribu primitiva de marineros o pescadores. Una tribu cuyo último antepasado había desaparecido antes de que surgiera el primer descendiente del hombre de Piltdown o el de Neandertal. Horrorizado por este repentino vistazo a un pasado mucho más alejado de la imaginación del más curtido de los antropólogos, estuve meditando mientras la luna vertía misteriosos reflejos en el silencioso riachuelo que había frente a mí. Y entonces, de pronto, lo vi, con tan solo un suave salpicar indicando su llegada a la superficie. El ente se hizo sobre las aguas oscuras, enorme, semejante a un cíclope.
horripilante se lanzó. Como un temible monstruo de tormento hacia el monolito, al que cogió con sus tiránicos brazos escamosos, al tiempo que movía su cabeza monstruosa para emitir algunos sonidos pausados. Creo que enloquecí en ese momento. De mi desquiciada subida de la ladera y el risco, así como de mi alucinante regreso al pequeño bote encallado, poco es lo que queda en mi memoria. Creo que canté durante un largo rato y que carcajeaba de forma extravagante cuando ya no fue posible seguir cantando. Conservo confusos recuerdos de una gran tormenta, desencadenada poco después de llegar al bote. Y de alguna manera sé que escuché el retumbar de truenos, así como de otros sonidos que la naturaleza emite solamente en sus momentos más desbocados. Cuando volví de entre las tinieblas, me encontraba en un hospital de San Francisco, llevado allí por el capitán del navío norteamericano que había hallado mi bote en mitad del océano. Había hablado mucho durante mi desvarío, pero supe después que habían prestado poca atención a mis palabras. Mis rescatadores no conocían nada de tierras surgidas del Pacífico, y no vi prudente insistir sobre cosas que estaba seguro no entenderían o creerían. En cierta ocasión visité a un famoso etnólogo y lo distraje con preguntas curiosas acerca de la antigua leyenda filistea de Dagón, el dios pez. Pero entendiendo enseguida que era incorregiblemente convencional, desistí de mi examen. Es al caer la noche, sobre todo cuando la luna es menguante y deforme, es cuando veo al ser. Probé la morfina, pero la droga ha resultado ser solamente una solución fugaz y me ha apresado entre sus talones como un esclavo sin perspectiva de escape. Así que voy a dar fin a todo. Habiendo transcrito una narración completa para el conocimiento o la soberbia diversión de mis colegas. Constantemente me pregunto si no habrá sido todo una fantasía. Simplemente un monstruo de la calentura sufrida mientras yacía preso de la insolación y enajenado en el bote sin techo tras mi escape del buque de guerra alemán. Eso me digo a mí mismo, pero siempre llega una horripilante y corpórea imagen a manera de respuesta. No puedo recordar el profundo mar sin sufrir escalofríos por los seres indescriptibles que puede que en este momento estén arrastrándose y removiéndose en sus fondos pantanosos, adorando antiquísimos ídolos de piedra y cincelando sus propias y odiosas imágenes en obeliscos acuáticos de granito húmedo. Espero la hora en que surjan de entre las olas y hundir entre sus garras a los restos de una raza humana sin fuerza y menoscabada por las guerras. El momento en que la tierra se hunda y el tenebroso lecho marino se alce entre el caos general. Se acerca el fin. Escucho algunos ruidos un poco más allá de la puerta. Parece que un cuerpo gigante se enfrentara a ella. Pero no podrá llegar a mí. ¡No! La mano. La ventana. ¡La ventana!